Sócrates. Él decía, ¿no? Que la razón debe primar, debe ser más importante que la sensación o las emociones. Para él, la razón es más importante. También él habló sobre los temas de la moral y la religión. Platón, ¿ya? Él fundó lo que es el academo. ¿Y qué significa academo? Academia. Aristóteles. Él creó el liceo. ¿Qué es liceo? Colegio. También tenía una máxima. Decía, mira primero y luego plantea tu teoría. Un ejemplo sería, ¿no? Escucha primero, digamos, si hay un conflicto, ¿ya? Escucha primero y luego da tu opinión. Bien. Ahora, a ver chicos, para recordar. En Grecia habían dos ciudades importantes. ¿Cuáles son esas dos ciudades importantes? Me dicen, por favor. Atenas y Esparta. Muy bien. Esparta, ¿por qué se caracterizaba? Militares, eran guerreros. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y Atenas, por qué se caracterizaba? Intelectuales. Ujú. Muy bien. Chicos, vamos a parar 5 minutitos. ¿Ya? Regresamos a las 7:45.
Bien, chicos, regresamos. Bien, seguimos con Grecia y la polis de Atenas, la polis intelectual. Como habíamos dicho, ellos desarrollaron la democracia. ¿Ya? O sea, el pueblo puede opinar, puede pensar, ¿no? Puede elegir. Y la democracia tenía su estructura. Acá se encuentra la asamblea o eclesia, el consejo de los contentos o bule, magistrados, tribunal popular de los eliastos. Asamblea o eclesia. Pues acá se encuentran los ciudadanos. Y recordemos, de acuerdo al videíto, ¿quiénes eran los ciudadanos? ¿A quiénes se les llamaba ciudadanos? Ciudadanos eran solamente los hombres, ¿ya? No participaban en las cuestiones políticas las mujeres para nada. Eran hombres nacidos en las ciudades, ¿ya? No eran esclavos, no eran extranjeros, eran hombres nacidos en las ciudades. Eran hombres, ciudadanos mayores de 18 años. Ellos van a aprobar las leyes y estas leyes, ellos aprueban las leyes y también van a decidir sobre la guerra y la paz. ¿Y cómo van a hacer esta elección? Mediante votación. ¿Cómo van a votar ellos? Alzando la mano, como lo que hacemos hasta ahora. El Consejo de los Quintetos o Bule también son ciudadanos mayores de 30 años. Dicen que ellos eran 10. ¿Por qué 10? Porque habían 10 polis, 10 ciudades, 10 polis, o también llamadas tribus, también le decían. ¿Ellos en qué se encargaban? Controlaban a los magistrados, ¿ya? Ellos se encargaban de las relaciones con otras polis, otras ciudades. Los magistrados se dividían en dos, en lo que son arcontes y tesoreros. Los arcontes veían asuntos administrativos y también estaban, precedían ceremonias religiosas. Los tesoreros estaban encargados de las haciendas. Acá vemos también el tribunal de los eliastos. Eran 6.000 que eran elegidos por sorteo. Su función, administrar justicia en todos los ámbitos, tanto civil como penal. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es Roma. ¿Ya? Vamos a ver un videíto acerca de Roma.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿No os parece? Adiós. Bien, chicos. Vamos a hacer una pequeña comparación entre los griegos y los romanos. ¿Ya? Tanto los griegos como los romanos tenían algo en común. Eran sociedades esclavistas. Tenían esclavos donde recaía el trabajo más duro en ellos. Ambos tenían aristocracia, ¿ya? Que eran unos cuantos, eran pocos, que tenían muchísimo poder, controlaban. Pero los romanos, fue algo especial con los romanos, algo muy especial con los romanos. Como hemos visto en el videíto, ellos eran guerreros y en consecuencia se expandieron. Llegaron a muchísimos lugares. En cambio, los griegos no hicieron eso. Si estos romanos se van a expandir, van a ocupar muchos territorios,
Por lo tanto, ellos van a imponer sus costumbres, su lenguaje, ¿sí o no? Sí. Exacto, ellos imponen sus costumbres. Costumbres o cultura, es lo mismo. Costumbres o cultura. También el lenguaje, ¿no? Es una costumbre, es algo que lo adquirimos. También es cultura. ¿Ya? Costumbres o cultura. Ellos van a imponer su cultura. ¿Ya? Bien. Dicen de que los romanos van a tener etapas históricas. ¿Cuáles son? Uno es la monarquía. Cuando yo digo monarquía, me estoy refiriendo que existe un rey o monarca. Rey o monarca, que tiene el poder absoluto, tiene el poder total. Y el pueblo lo tiene que aceptar las decisiones del rey o monarca. Automáticamente aceptarlo. Otra etapa histórica es la república. La república. Acá va a existir la democracia, ¿no? El pueblo va a elegir sus autoridades mediante el voto, ¿no? Y la costumbre de eso hasta ahora, que es alzar la mano para votar, ¿no? Último, el imperio. Y en el imperio, ¿cómo se llama el máximo líder? Exacto, Sandro. Es el emperador, acá vamos a ponerle. Emperador. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que en Roma surgen etapas históricas. Uno, la monarquía, la república y el imperio. Ahora vamos a desarrollar esta partecita de acá. La república, vamos a desarrollarla. ¿Ya? Y en esta república, en la cabeza acá vemos el Senado, o sea, la parte más alta. La más alta, el Senado. Acá, quienes se encuentran, los patricios. Recordemos, según el video, ¿quiénes eran los patricios? Los nobles. Los nobles. Los nobles que eran ricos y tenían poder político. ¿Ya? Entonces los patricios conforman el Senado, que es el máximo poder. Ellos podían tomar decisiones en el interior de Roma y también en el exterior, de acuerdo a lo que esté relacionado a Roma, ¿no? O sea, ellos toman decisiones en el interior de Roma y en el exterior de Roma, ¿ya? También los patricios pueden decidir sobre la guerra y la paz. Ahora veamos asambleas o comicios. Aquí se encuentran los ciudadanos, o sea, los que viven en ciudades. Son hombres, acá no hay mujer. ¿Ya? También encontramos la asamblea curial.
Otra vez vemos los patricios. Y es que los patricios van a estar en muchos ámbitos, porque recuerden que tienen muchísimo poder. De una manera están controlando. La asamblea centurial. Otra vez encontramos los patricios, que están dirigidos por los cónsules, que lo vamos a ver más adelante. Asamblea trivial. Acá se encuentran los plebeyos. Recordemos, ¿quiénes eran los plebeyos de acuerdo al video? El pueblo, la plebe. Ujú. Que para los plebeyos no les fue nada fácil ingresar en la política, no, para nada. Tuvieron que hacer muchas rebeliones para poder ingresar a la política. Pero no tenían el poder, mucho poder. No, no lo tenían. Pero por lo menos ya podían opinar, podían votar. Ahora veamos las magistraturas. Como ustedes pueden ver, aquí todos son varones. No hay mujer. La mujer no era considerada un ciudadano, solamente el hombre. Pero el hombre que no sea esclavo ni extranjero, ¿ah? O sea, un romano puro, un romano vero, ¿no? Los que trabajaban para el Estado, en este trabajo, ¿no? Se llamaban funcionarios. Todos ellos eran elegidos solamente por un año. Y habían dos tipos de magistratura, una ordinaria y la otra extraordinaria. La magistratura ordinaria funcionaba en tiempo de paz y la extraordinaria funcionaba en tiempo de guerra. Veamos, magistratura ordinaria. Como les dije, funciona en tiempo de paz. Y se divide en dos, en magistratura mayor y menor. Veamos veamos magistratura ordinaria mayor. Acá están los cónsules, los que tienen mayor poder, los que dirigen el Estado. Los pretores o jueces, ¿no? Los que administran justicia dentro y fuera de las ciudades. Censores, como su nombre dice, son los que realizan los censos. O sea, saber cuántas personas hay, qué propiedades tienen. Y también los censores se dedican a la censura. ¿Cómo así? Es decir, que ellos vigilaban el buen comportamiento de la población. Mejor lo podemos colocar aquí. ¿Ya? Acá vamos a poner magistratura
ordinaria, mayor. Como hemos visto, en primer lugar, acá están los cónsules, es decir, los que dirigen el Estado. En segundo lugar, están los pretores o jueces, es decir, los que administran justicia. Y en tercer lugar, están los censores, el censor, ¿no? Como su nombre dice, ellos realizan el censo, o sea, saben cuánta gente hay y qué propiedades tienen. Y también ellos se dedican a la censura, es decir, vigilan el buen comportamiento de la población. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos magistratura ordinaria menor. Acá se encuentran los cuestores. ¿Quiénes son ellos? Eran como los contadores, los administradores. Ellos cobran impuestos. ¿Mm? Los tribunos de la plebe, como su nombre dice en plebe, eran los plebeyos. Eran 10. ¿Ya? Ellos proponían proyectos de ley, no daban leyes de ley, sino proponían. Finalmente, los ediles mantenían el orden, el ornato, o sea, que esté bonito, y las obras públicas. ¿De qué? De las ciudades. Es decir, que los ediles eran como los alcaldes. Entonces vamos a colocarlo aquí también. Colocamos acá magistratura ordinaria menor. Y en primer lugar hemos visto a los cuestores, que eran como los contadores, los administradores, ¿no? Ellos cobran impuestos. En segundo lugar, los tribunos de la plebe, ¿no? Ay, tribunos de la plebe. Como dice plebe, acá se encuentran los plebeyos. Eran 10 elegidos por un año. Ellos proponen proyectos de ley, proponen nada más. Por último, tenemos los ediles, que habíamos dicho que eran como los alcaldes, que ellos tienen que ver el ornato de la ciudad, es decir, que esté bonita, que en la ciudad también existan obras públicas. ¿Ya? Entonces, chicos, habíamos dicho de que la magistratura ordinaria, todo esto va a funcionar en tiempo de paz o guerra. ¿Qué me dicen ustedes? Magistratura ordinaria, ¿funciona en tiempo de paz o guerra? ¿Qué me dicen ustedes? Exacto. Funciona en tiempo de paz. ¿Ya? Ahora veamos la magistratura extraordinaria. Esta sí va a funcionar en tiempo de guerra. Funciona en tiempo de guerra. Entonces aquí se va a nombrar a un dictador.
¿ya? Su cargo, ¿cuánto tiempo va a durar? 6 meses. Y cuando pase esta emergencia, regresa el cónsul. Recuerden que el cónsul era lo más importante en tiempo de paz. Estructura económica. ¿Ya? Las principales actividades económicas, ¿cuáles eran? La agricultura. Por lo general, en las sociedades antiguas, siempre la arquitectura va a ser una de las principales actividades económicas. En este caso también va a ser el comercio, actividades económicas. Y recuerden que Grecia y Roma están separados por el río, no, perdón, por el mar Mediterráneo. Entonces, entre estas dos culturas, eh, ¿cómo va a ser el comercio? ¿Comercio aéreo, terrestre o marítimo? ¿Qué me dicen ustedes? Marítimo. Exacto. Existe comercio marítimo. ¿Ya? Ahora, las personas que tenían estatus social, riquezas, ¿en qué se caracterizaban? En que tenían tierras. ¿Ya? Las personas ricas, vamos a decir, ¿ya? Las personas ricas se caracterizaban que tenían tierras. Ahora, el trabajo pesado, ¿en quién va a recaer? Les doy dos opciones. ¿En el pueblo o los esclavos? Ujú, exacto. El trabajo pesado va a recaer en los esclavos. ¿Y cómo ellos obtenían esclavos? Pues, Mediante las conquistas de otros pueblos y tierras. exacto, Sandro, mediante la conquista de otros pueblos, ¿no? Y entonces ahí los convertían en esclavos. O también eran los mismos romanos que debían, ¿ya? Y no podían pagarlo. Y entonces ellos también, los mismos romanos se convertían en esclavos. Ujú. Muy bien, Karen. Muy bien, Sandra. Bueno, esto ya sabemos. Estructura social. Acá vemos los patricios. Recordemos, ¿quiénes eran los patricios? Los nobles. Ajá. Los patricios son los nobles, ricos, ¿no? Y para ser rico, características tenían, poseían tierras. Además, también los patricios tenían poder político, como lo hemos visto. Tenían que tener un apellido real. También, Sandro. Ujú. Muy bien, ahora vemos los plebeyos. ¿Quiénes eran ellos?
El pueblo. Ajá, sí es Dalia. El pueblo, ¿verdad? Son los plebeyos, el pueblo. Que para llegar al ámbito político no les fue nada fácil. Tuvieron que hacer muchas rebeliones, como por ejemplo en el Monte Sacro. Y así recién pudieron ingresar al ámbito político. Por lo general, los plebeyos eran elegidos por un año. ¿Ya? Finalmente, los esclavos. ¿Qué me pueden decir de los esclavos? ¿Quiénes eran? También era gente del pueblo, ¿no? Que tenían deudas y no podían pagarlo. Entonces eran también romanos que se convertían en esclavos. ¿Y qué más? ¿Quiénes eran más? También eran esclavos. Como lo han dicho, ¿no? Los romanos hacían conquistas, grandes conquistas. Y los pueblos conquistados, la gente los convertía en esclavos. Y en ellos recaía todo el trabajo fuerte, el trabajo pesado. Hemos visto esto. Un gran aporte de esta cultura romana a la humanidad fue el derecho romano, que por primera vez se vio plasmada en estas 12 tablas. ¿Ya? Este derecho romano, pues, se encuentra en nuestra cultura jurídica actual. Este derecho romano, ajá, son leyes, muy bien, son leyes, ¿verdad? Este derecho romano está simbolizado por esta imagen que estoy señalando, porque acá representa todo el derecho romano. Acá vemos una balanza que simboliza la igualdad. La balanza simboliza la igualdad. Eso busca el derecho romano, igualdad. También vemos una espada que simboliza la justicia. También el derecho romano busca la justicia. Y acá está una mujer. ¿Por qué una mujer? Recuerden que en Roma la mujer no tenía mucho poder. No. Es más, no era considerado un ciudadano. No. No podía estar en la política. No. Pero ahora con el derecho romano, la situación de la mujer va a cambiar. Ahora la mujer va a ser más independiente. ¿Ya? Va a ser más importante también en la sociedad. Por eso se le ve la mujer aquí. ¿Ya? En este derecho romano, pues van a repudiar el dolo. ¿Qué significa dolo? La mentira. O sea, la mentira va a ser castigada.
Este derecho romano va a estar en todos los ámbitos, tanto en los negocios como también en los derechos de sangre de la familia. ¿Cómo entienden ustedes derecho de sangre de la familia? ¿Cómo lo interpretan? Linaje, descendencia, herencia, ¿no? Si alguien muere, ¿no? Entonces todos sus bienes pasan a la familia, ¿no? Bien, 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 chicos. Ahora hagamos las preguntitas. Aunque tenemos una hora más, ¿no? Finalizando. Sí, a la última hora vamos a hacer las preguntitas, ¿ya? Entonces creo que ya nos quedamos aquí. Bien, chicos, hasta más tardecito. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Hasta Tenga luego, una bonita Rodrigo. mañana. Igualmente, Rodrigo, gracias. Nos vemos hasta más tardecito, chicos. Nos vemos.